Bueno, buenos días a todos. Vamos a hablar entonces un poquito, ¿verdad? De diseños de estudio. Vamos a también hablar un poquito de esa importancia de esos diseños y cómo se integran con la ciencia básica. Yo siempre le digo a mis estudiantes, la epidemiología es la ciencia básica de la salud pública. Así que los objetivos para la presentación de hoy es explicar la importancia de los diseños de estudio en la investigación epidemiológica. Vamos a hablar un poco de esas complejidades clave y algunos retos que nosotros tenemos en el proceso de desarrollar, ¿verdad? O llevar a cabo investigación epidemiológica. Vamos a resaltar también esas perspectivas desde la ciencia biomédica, cómo pueden fortalecer esos diseños de estudio y cómo pueden, ¿verdad?, trabajar en conjunto. Vamos a también proveer ejemplos de cómo también nosotros podemos integrar, ¿verdad? Esa ciencia biomédica en el conocimiento de la investigación epidemiológica y vamos a hablar un poquito de futuras tendencias y dónde se solapa la epidemiología y las ciencias básicas. Comenzamos, ¿verdad?, por hablar por qué el diseño es importante, porque ese es el fundamento de nuestro campo, ¿verdad? El diseño es importante porque ese es nuestro plano de construcción, ¿verdad? Así como nosotros pensamos, ¿verdad?, en un plano de construcción para crear una estructura que sea estable y funcional, la elección cuidadosa de ese diseño de estudio es bien importante para nosotros poder tener resultados que sean válidos y que sean confiables, ¿verdad? Hay que pensarlo como de esta forma, ¿verdad? Si la epidemiología fuera una caja de herramientas, ese diseño de estudio que nosotros utilizamos va a ser esa herramienta que más vamos a utilizar y es bien importante porque el diseño de estudio va a determinar el tipo de datos que recopilamos, si podemos establecer o no relaciones causales, ¿verdad? Nos dice cuán vulnerables somos al sesgo y confusión y nos dice el grado en que nuestros hallazgos se pueden aplicar a poblaciones que sean más amplias. Estos principios, ¿verdad?, son fundamentales para la epidemiología y guían todos nuestros esfuerzos de investigación. Son esos principios rectores de nuestro trabajo donde moldeamos cómo vamos a abordar y cómo vamos a llevar a cabo esos estudios epidemiológicos. El fundamento, ¿verdad?, de una investigación sólida va a residir en ese diseño de estudio y ese diseño de estudio determina qué preguntas se pueden responder y con qué grado de confianza nosotros vamos a poder establecer, ¿verdad?, esos resultados basados en ese diseño de estudio que es eficaz para tener esos resultados que sean, ¿verdad?, significativos y que sean válidos. La importancia de el diseño, ¿verdad?, en los estudios epidemiológicos tienen que ver con la validez, ¿verdad?, que es ese diseño de esa validez se puede afectar por ese diseño de estudio y nos va a determinar cuán certero son esas medidas que intentamos tomar, ¿verdad? La confiabilidad, que también puede ser afectada por el diseño de estudio y nos dice cuán consistentes esos resultados eh, o se pueden tener una repetición, ¿verdad?, consistente de esos resultados y la validez, perdón, y la eficacia, ¿verdad?, del diseño que nos dice también cuán eficiente pueden esas medidas ser y cuán costo efectivo es esto, ¿verdad? Cuando hablamos de validez es cuán preciso ese estudio mide lo que nosotros pretendemos medir, ¿verdad? Algunos aspectos claves de la validez en el diseño epidemiológico, ¿verdad?, tienen que ver con el tipo de diseño que escogemos, cómo vamos la población de estudio que vamos a hablar más adelante y varios factores, ¿verdad?, que van a influir en la validez. La confiabilidad es ese grado en el que estos resultados de estudio no se pueden reproducir o replicar, ¿verdad? Y sabemos que uno de los retos grandes que tenemos es cómo nosotros llevamos a cabo los diseños de estudio con una metodología que pueda ser reproducible y produzca resultados, ¿verdad?, que si se replican en otras poblaciones tengamos más evidencia de que esa asociación entre esa exposición y ese outcome de salud que estamos evaluando tenga una posibilidad de que sea, ¿verdad? Que haya una causalidad envuelta. Y también nos va a optimizar, ¿verdad?, la confiabilidad, va a mejorar esa calidad y esa solidez científica de esos hallazgos de la investigación epidemiológica y la parte de la eficiencia, ¿verdad? Porque sabemos que contamos, no siempre tenemos recursos ilimitados, o sea, la eficiencia en epidemiología va a ser esa capacidad de obtener información válida y confiable al menor costo y tiempo posible, ¿verdad? Y sabemos que muchas veces el diseño va a depender
de la enfermedad, de la condición de salud, ¿verdad? Que estamos evaluando, del outcome que nos interesa evaluar. Entonces, ¿cómo nosotros balanceamos, ¿verdad? La validez y la viabilidad, ¿verdad? Y aquí hay unas consideraciones claves, ¿verdad? Que tenemos que tomar a la hora de empezar a pensar, ¿verdad? Nosotros tenemos una hipótesis o tenemos una pregunta de investigación y yo quiero contestar esa pregunta de investigación, pero yo tengo que también balancear la validez y cuán viable es el que yo pueda contestar esa pregunta de investigación. Así que lo primero que hacemos es considerar esa pregunta de investigación, ¿verdad? Vamos a alinear el diseño del estudio de acuerdo a esa pregunta de investigación. Luego tenemos que evaluar los recursos disponibles, ¿verdad? Hay muchas veces que a lo mejor el diseño perfecto o el diseño adecuado, mejor dicho, perfecto no, porque no hay ningún diseño perfecto, pero el diseño más adecuado no lo podemos llevar a cabo porque tenemos una limitación de recursos, pero a lo mejor podemos hacer un estudio que sea menos costoso, que nos brinde datos preliminares para poder solicitar recursos para poder llevar a cabo ese estudio. Eh, y todos estos recursos también incluyen, ¿verdad? El tiempo, el presupuesto y el personal que vamos a utilizar para llevar a cabo el estudio. Evaluar esa viabilidad, ¿verdad? Determinar si el estudio puede realizarse de forma realista, dado los recursos disponibles, ¿verdad? Muchas veces tenemos unos objetivos eh, que con los recursos que tenemos es difícil, ¿verdad? Poderlos completar, así que tenemos que evaluar y sentarnos a pensar, ¿verdad? Cómo yo puedo llevar a cabo o contestar esa pregunta de investigación con los recursos que tengo disponibles. Sopesar, ¿verdad? Compensaciones. Ponderar la importancia de la validez del estudio frente a la viabilidad de llevarlo a cabo, ¿verdad? Hay veces que eh, el mejor, como les mencioné, el estudio que tenga la mayor validez no necesariamente es el que puedo llevar a cabo porque no voy a tener esos recursos disponibles. Siempre tenemos que tomar en consideración, ¿verdad? Esos posibles sesgos que pueden introducirse en los diferentes diseños de estudio y eso hay que considerarlo. Yo siempre, de cuando les doy la clase a mis estudiantes de control de calidad y quality assurance, todo esto desde el diseño aseguramos que ese resultado que ustedes vayan a obtener y las inferencias que se hagan basadas en esos resultados sean lo más confiables posible, ¿verdad? Hay que considerar también diseños alternativos, ¿verdad? Hay que explorar otros diseños que pueden ser un mejor balance, ¿verdad? Que a lo mejor yo quería hacer un estudio que era más complejo o que era un estudio de cohorte, pero en realidad no tengo los recursos, ¿verdad? Pues hay que hacer ese balance entre qué es lo que yo puedo llevar a cabo, ¿verdad? Y la validez. Y siempre eh, como digo, una recomendación que yo siempre les doy, ¿verdad? Además eh, de estudiar o de empaparse en la condición de estudio que usted quiere evaluar, es que consulte con expertos, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, la alianza tiene el BIRD, siempre es bueno que los equipos de investigación que ustedes utilicen sean equipos que sean interdisciplinarios y usted pueda buscar asesoramiento de investigadores, ¿verdad? Experimentados o personas que trabajen con metodología que los ayude a ustedes a guiar ese proceso de toma de decisión, ¿verdad? Y esto es bien importante, hacerlo antes, ¿verdad? En ese proceso donde estamos diseñando ese estudio que queremos llevar a cabo. Otra cosa que es importante es documentar el proceso, ¿verdad? Así como en un laboratorio de investigación tenemos una libretita donde se apuntan todos los procesos, ¿verdad? Porque tiene que haber una reproducibilidad. Igualmente, nosotros tenemos que documentar, ¿verdad? El proceso y mantener un registro. Y bien importante, siempre eh, justificar, ¿verdad? O saber por qué nosotros elegimos ese diseño, si hacemos algún tipo de los métodos de recolección de datos, los métodos de los instrumentos que utilizamos, todo eso es importante porque va a facilitar la transparencia y la replicación de los diseños de estudio, que al final nosotros lo que queremos es, sobre todo cuando estoy en estudios poblacionales, que si en otras poblaciones se quieren llevar a cabo ese estudio, se pueda replicar, ¿verdad?
Revisar y ajustar regularmente los diseños a medida que haya nuevamente información disponible o cambien las circunstancias, ¿verdad? A veces comenzamos, ocurrió mucho, ¿verdad? Con COVID, que comenzamos con una enfermedad que era nueva, que no había mucho de métodos de diagnóstico y discernimiento, y luego, ¿verdad? Según iban, según ocurrían los avances y se conocía más de la condición de salud y teníamos más herramientas, pues había que ir modificando, ¿verdad? La respuesta y vamos modificando también la información como la íbamos recopilando. Consideraciones claves que tenemos que tener en el diseño de estudio, ¿verdad? Eh, Siempre tenemos que tener, ¿verdad? Estar consciente de que pueden haber sesgos, ¿verdad? Y que pueden ocurrir sesgos de selección y otros factores de confusión, ¿verdad? Durante el proceso, ¿verdad? De que estamos realizando el estudio, siempre tenemos que tomar en consideración porque nosotros, eh, los, los- los participantes del estudio no son solamente un resultado de salud, un outcome y una exposición, sino que tenemos muchas exposiciones y muchas variables que pueden estar envueltas o que pueden, ¿verdad? Modificar esa asociación principal que nosotros estamos evaluando. Así que es bien importante siempre tomar en consideración que pueden haber el tipo de sesgo que puede estar incluido en ese diseño y cómo esto puede impactar los resultados del estudio y cómo lo debemos considerar en cada una de las etapas de nuestro diseño. Otro factor importante también es el tamaño de muestra y el cálculo de poder, ¿verdad? Si nosotros queremos poder hacer inferencias que sean poblacionales, tener un tamaño de muestra adecuado, nosotros necesitamos, ¿verdad? Poder determinar antes del inicio del estudio también cuánta población o cuál es el tamaño de muestra que nosotros necesitamos para tener un poder estadístico suficiente para ver, la diferencia y poder hacer pruebas de hipótesis, etcétera. Importante también la parte de recolección de datos y medición de variables. Cómo la recopilación de estos datos tienen que ser preciso, completo, tiene que, como les mencioné, en la ciencia básica de salud pública, es la epidemiología. Por lo tanto, nosotros utilizamos mediciones sistemáticas, ¿verdad? Y procesos sistemáticos y estandarizados para eh, poder mejorar, ¿verdad? Esa calidad de la investigación y poder establecer, ¿verdad? Eh, poder establecer inferencias basadas en esos resultados que nosotros obtenemos. Y bien importante también preparar esos instrumentos de recolección de datos. Por ejemplo, si vamos a utilizar cuestionarios, guías de entrevistas, formularios de registro de datos, toda esa información que nosotros estamos recopilando se tiene que hacer de una manera sistemática, se tiene que hacer con personal que esté entrenado, eh, toda la parte de control de calidad, ¿verdad? De desarrollo de todos esos protocolos que nosotros vamos a hacer, lo hacemos antes de iniciar el estudio, ¿verdad? Cuando nosotros estamos definiendo o diseñando ese estudio epidemiológico, lo primero que nosotros hacemos es definir la pregunta de investigación, ¿verdad? Y es bien importante definirla bien porque tú puedes tener diferentes acercamientos para contestar una misma pregunta de investigación, pero es bien importante, ¿verdad? Poder identificar exactamente qué es lo que nosotros queremos estudiar, ¿verdad? Y basado en esa pregunta de estudiar, nosotros entonces podemos abordar, ¿verdad? Ese problema de interés a través del diseño. Hay que seleccionar el tipo de diseño. Hay varios tipos de diseño y vamos a mencionar unos cuantos. Y todos los diseños tienen fortalezas y debilidades distintas y esa selección debe de basarse en esa pregunta de investigación, en el presupuesto y los recursos que tenemos disponibles, ¿verdad? También seleccionar esa población de estudio debe ser relevante para la pregunta de investigación y debe escogerse, y la parte de selección de estudio es bien importante, cómo nosotros hacemos la alocación o la selección de los participantes que sean representativos de la población o del grupo que nosotros queremos evaluar, y tratar de evitar entonces los diferentes sesgos de selección, ¿verdad? Que pueden ocurrir a través del proceso, ¿verdad? De reclutar los participantes. Importante los desarrollos de los protocolos. Como les mencioné, el protocolo siempre tiene que describir el objetivo de investigación, el método de muestreo, cómo nosotros vamos a seleccionar los participantes del estudio, los métodos de recolección de datos, ¿verdad? El análisis estadístico,
las consideraciones éticas, las limitaciones, como les mencioné, muchas veces se enfocan en la limitación que pueda tener el estudio de investigación cuando siempre puede haber un balance, ¿verdad? En las fortalezas versus las limitaciones. Siempre tenemos que ver en nuestra aplicación en el proceso de investigación. Yo escogí este diseño porque para mí tiene estas fortalezas, tengo los recursos, me contesta mi pregunta de investigación y sé que tiene estas limitaciones, pero esta es la forma en que las voy a trabajar a través de este diseño. ¿Verdad? Hay diferentes tipos de estudios, de diseños de estudios, y tenemos estudios, por ejemplo, que son estudios observacionales, que son, en la mayoría son la parte de epidemiología, trabaja mucho con la parte de diseños observacionales, aunque trabajamos, ¿verdad? La parte descriptiva, analítica. eh, Y los diferentes tipos de estudios epidemiológicos dentro de los observacionales son aquellos que vamos a observar y van a analizar resultados de salud sin intervenir, ¿verdad? Nosotros simplemente recopilamos información utilizando diferentes instrumentos y hacemos inferencias basadas en lo que estamos observando, ¿verdad? Dentro de estos estudios observacionales hay estudios de cohorte, casos controles transversales que los vamos a discutir un poquito más adelante. Y el propósito de la principal de estos estudios observacionales es entender esa distribución de esos factores de riesgo y esas asociaciones que nos pueda guiar a investigaciones futuras. Muchas veces los estudios observacionales son los que nos van a ayudar a nosotros a crear hipótesis o ver posibles asociaciones, ¿verdad? De las cuales se van a desprender estudios quizás más complejos más adelante o las mismas ciencias básicas pueden utilizarlo para entonces probarlos a nivel de laboratorio si es cierta esa asociación que encontramos, ¿verdad? Y se diferencian de los estudios experimentales porque ya vemos que en los estudios experimentales hay una manipulación para estudiar esos efectos causales, ¿verdad? Ya una vez se manipula de alguna manera las variables, ¿verdad? O las condiciones, ya estamos interfiriendo, ya no, ya deja de ser un estudio puramente observacional. Eh, Vemos también los estudios que son analíticos y los que son descriptivos. Los analíticos nos van a ayudar a examinar asociaciones entre exposiciones, factores de riesgo y resultados. Y los descriptivos, ya la misma palabra lo dice, ¿verdad? Nos va a decir la distribución de una enfermedad en una población. Nos ayuda a describir eventos de salud que están relacionados a esa población. Nos permiten también describir, ¿verdad? Como les mencioné, describir pues, los eventos de salud de la población y nos proveen datos. Lo importante, ¿verdad? De los estudios observacionales es que nos van a proveer datos del mundo real, ¿verdad? Que sabemos que pueden estar propensos a sesgo, ¿verdad? Y muchos de los observacionales, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con las inferencias que nosotros hacemos en los resultados, porque muchas veces una de las limitaciones es que la mayoría de los estudios observacionales nosotros no podemos establecer causalidad. A diferencia de los experimentales, que como estamos controlando, ¿verdad? Estamos viendo esa diferencia, ahí nosotros sí podríamos, ¿verdad? Tener algún tipo de inferencia causal. Algunos, por ejemplo, ejemplos de preguntas de investigación que podemos hacer de los diseños epidemiológicos, por ejemplo, en estudios observacionales, una pregunta de investigación podría ser, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2? ¿Verdad? Y ahí se podría hacer un estudio de cohorte prospectivo y vemos expuesto y ya mismo vamos a hablar de ese diseño. Otro pregunta de investigación observacional puede ser, ¿tienen las personas con migraña más probabilidad de tener depresión? ¿Verdad? Que son preguntas que podemos contestar muchas veces con instrumentos, con entrevistas, pero que nosotros no tenemos una intervención directa, ¿verdad? Con los participantes. Simplemente recopilamos información para después llevar a cabo los procesos de análisis. Versus que los estudios experimentales ya mencionamos que hay una modificación o hay algún tipo de intervención de nuestra parte, ¿verdad? Y muchas veces las personas, la impresión general es que los estudios de intervención o los estudios experimentales son solamente, ¿verdad?, de laboratorio y no necesariamente, ¿verdad? Podemos tener, por ejemplo, un estudio de investigación que trabaje. Una pregunta podría ser, reduce una nueva vacuna contra la gripe la incidencia de influenza en niños y podemos hacer un ensayo controlado aleatorizado.
Pero, por ejemplo, mejora una intervención educativa. Si tú haces intervenciones educativas, ya estamos haciendo un cambio, ¿verdad? En esos participantes del estudio, por lo tanto, es una intervención, ¿verdad? Puede mejorar una intervención educativa los resultados de salud en pacientes con asma, pues un ensayo comunitario controlado aleatorizado podría ser este, ¿verdad? Así que vamos viendo cómo eh, una vez se interviene con los participantes, ¿verdad? Ya deja de ser un estudio observacional para convertirse en un estudio, ¿verdad? Que va a ser de experimental. En resumen, ¿verdad? Las preguntas sobre la distribución de enfermedades, factores de riesgo y asociaciones los podemos abordar mejor con diseños que sean observacionales, mientras que las preguntas que tengan que ver con evaluación de intervenciones, ¿verdad? Van a responder mejor a lo que son los estudios que son experimentales. Entonces, dentro de los diferentes tipos de diseños de estudio, ¿verdad? Aquí les voy a hablar bien por encimita porque esto es uno puede dar una clase completa de cada uno de ellos de manera individual, pero los más conocidos, ¿verdad? Están los estudios de cohorte, que es un estudio que es observacional, ¿verdad? En el que se sigue a lo largo del tiempo a un grupo de individuos con una característica o exposición común, ¿verdad? Para observar la ocurrencia o resultado, ¿verdad? La característica principal que tienen los estudios de cohorte es que con los estudios de cohorte nosotros podemos calcular incidencia, ¿verdad? Y podemos calcular riesgo. Tenemos también los estudios que son caso-controles, que va a comparar personas expuestas y no expuestas con un resultado de interés contra individuos, ¿verdad? Y ese resultado puede determinar la probabilidad de una exposición, en particular los odds ratio, ¿verdad? Y siempre que yo doy este curso, les digo a mis estudiantes, recuerden que si nosotros podemos identificar desde el inicio del estudio quién tiene el outcome de interés o la condición de salud que nos interesa y lo estamos comparando con un grupo que no lo tiene, pues eso es un estudio de caso control, ¿verdad? Tenemos los estudios que son transversales, que estos son muy buenos si nosotros queremos recopilar la información de manera rápida y poder ver como una fotografía de lo que está ocurriendo, ¿verdad? En términos de salud en un punto en el tiempo. Este es otro tipo de estudio que es observacional, que va a evaluar la exposición y el resultado en un punto específico en el tiempo y proporciona lo que les dije, ese snapshot o esa fotografía en ese punto específico en el tiempo y podemos establecer, ¿verdad? Prevalencia. Y una cosa interesante que puede ocurrir con los estudios transversales es que son ¿verdad? Observacionales, es que pueden, de descriptivos, también se pueden convertir en analíticos, ¿verdad? Y podemos hacer otro tipo de asociaciones dentro de ese estudio si tenemos algún evento de interés, ¿verdad? Y tenemos las variables disponibles, pues ya sabemos que podemos hacer algún tipo de asociación eh, con esas variables en particular y la podemos convertir en un analítico. Esos que son bastante, ¿verdad? Se puede hacer bastantes cositas con los transversales. Tenemos entonces los ensayos clínicos que son aleatorizados, que ya dije, ensayos clínicos, son estudios que son intervencionales, ¿no? En este tipo de estudios vamos a tener participantes que son asignados aleatoriamente a un tratamiento o a un placebo. Y les ayuda, ¿verdad? Para determinar el efecto de ese tratamiento sobre el resultado de salud y se utiliza ese proceso de aleatorización y muchas veces el enmascaramiento para tratar de minimizar los sesgos. Y siempre en este estudio, en este diseño de estudio, siempre vamos a necesitar un grupo control o de comparación. Entonces, como les mencioné, no hay diseños de estudio perfectos, ¿verdad? Tú puedes abordar una pregunta de investigación desde diferentes diseños y tú tienes que hacer un balance entre las fortalezas y limitaciones y entre las ventajas y desventajas que tienen los diferentes diseños. Por ejemplo, aquí les hice un resumen de las ventajas y limitaciones principales de estos principales diseños de estudio. Con los estudios de cohorte, pues la ventaja del estudio de cohorte es que tenemos evidencia más sólida, ¿verdad? Porque podemos establecer temporalidad y podemos ver múltiples resultados. Tenemos una secuencia temporal de la exposición al resultado, ¿verdad? Y como le dije, de los estudios observacionales es el que más evidencia te puede proveer de esa relación directa entre la exposición y ese outcome de salud. Dentro de las limitaciones, pues son costosas, requieren mucho tiempo, ¿verdad? Pues, dependiendo de
de la condición de salud, pues el tiempo en que se tarde, ¿verdad? En desarrollarse. Hay muchas pérdidas en el seguimiento y solo pueden estudiar una exposición, ¿verdad? A la vez, ¿verdad? Bueno, nos enfocamos en una exposición, mira, seguimos a la gente a través del tiempo y miramos quiénes lo desarrollan, quién lo desarrolla. Podemos establecer también incidencia y podemos establecer riesgos relativos. Dentro de los estudios caso control, ¿verdad? Son relativamente más rápidos y baratos y podemos estudiar múltiples exposiciones. Las limitaciones, pues es que es un diseño que va a ser más propenso a sesgo, ¿verdad? Y dependen también de cómo se recopila, ¿verdad? Los datos para poder establecer las exposiciones. Y pues la limitación principal que tienen los estudios de caso control es que son pobres para estudiar exposiciones raras porque vas a necesitar eh, una mayor cantidad, ¿verdad? De muestra para poder, poder tener una asociación. Los estudios transversales, ¿verdad? Que son estos son bastante rápidos y económicos y nos proporcionan una instantánea, ¿verdad? De prevalencia de ese resultado. Las limitaciones, pues ya sabemos que no podemos establecer temporalidad, no podemos determinar relaciones causales, pero son muy buenos para establecer hipótesis. Por ejemplo, un estudio transversal que se hace todos los años en Puerto Rico es el Behavioral Risk Factor Surveillance System, que son entrevistas telefónicas donde se evalúa el estatus de salud de los puertorriqueños y tú puedes ver las prevalencias de diferentes condiciones de salud. Un investigador que quiere, ¿verdad? Estudiar condiciones de salud importantes en Puerto Rico, pues utilizaría esos datos para poder desarrollar, ¿verdad? Estudios que puedan tener, ¿verdad? O desarrollar hipótesis basados en esos resultados de esas prevalencias. Pues si estas son las condiciones de salud más importantes o que requieren mayor atención en estos momentos, pues los estudios transversales te pueden ayudar, ¿verdad? A escoger, ¿verdad? O poder evaluarlo. Tenemos los ensayos controlados aleatorizados, que es la ventaja, pues ya sabemos, este es el gold standard para evaluar intervenciones. La aleatorización va a ayudar a minimizar esas posibles factores de confusión. La limitación, pues sabemos que son costosos, requieren bastante tiempo y tienen unos criterios más estrictos de exclusión, ¿verdad? Pueden reducir se me fue la palabra, la generaliz- más que la generalizabilidad, no me sale la palabra. Hay problemas, ¿verdad? Éticos que tienen que ver también con eh, la utilización de placebo, ¿verdad? Y dependiendo de las condiciones de salud, pues ahí no siempre, ¿verdad? Una de las limitaciones precisamente es eso, ¿verdad? Que, eh, que no siempre es ético llevar a cabo un ensayo aleatorizado y a veces nos tenemos que trabajar entonces con los diseños observacionales, ¿verdad? Con otro tipo de diseño porque no podemos llevar a cabo ese ensayo clínico. Como les mencioné, no hay ensayo o diseño que sea perfecto. Cada diseño conlleva, ¿verdad? Un compromiso y conlleva, ¿verdad? Sopesar y planificar esa investigación epidemiológica. El diseño óptimo para tu pregunta de investigación depende precisamente de eso, de la pregunta que tú tengas de investigación y de los recursos que tú tengas disponibles. Eh, y es bien importante porque, como les mencioné, no hay diseño perfecto y una limitación en un diseño puede ser una fortaleza en otro. O sea que eso hay que tomarlo en consideración también. Hay otros diseños que son más recientes, ¿verdad? Y que pueden proveer un poco más de peso en términos de causalidad, como lo son a ver si me sale en español. En resumen, estos diseños innovadores de estudios epidemiológicos ayudan a fortalecer, ¿verdad? Esas inferencias causales y abordar limitaciones bajo ciertas condiciones. Tenemos estudios de caso control que son los anidados, que es un estudio de caso control que se define dentro de un estudio de cohorte, ¿verdad? No hay que esperar a que acabe el cohorte, si ya tengo suficiente cantidad de participantes y suficiente cantidad de eventos, pues se puede llevar a cabo un estudio de caso control anidado y esto nos puede dar, ¿verdad? Información, ¿verdad? Y nos puede dar resultados de cosas que sean
poco frecuentes o exposiciones que sean costosas y controlar la relación temporal, porque en este estudio, como es dentro de un estudio de corte, vamos a poder saber qué ocurrió primero. Sí, ¿verdad? Vamos a poder establecer esa temporalidad de la exposición al evento de salud. Están los estudios caso control cruzado, que son estudios que estudian esas exposiciones que son transitorias y resultados, ¿verdad? Agudos. Cada caso sirve como su propio control, ¿verdad? Tuvo la condición, después se recuperó y se puede hacer entonces ese crossover y puede también considerar, ¿verdad? Tienes eh, puedes considerar posibles confusores estables a nivel de sujeto porque es la misma persona donde estás mirando el desarrollo, ¿verdad? De esa condición de salud. Y hay otros que son los ensayos que son pragmáticos, donde se evalúan intervenciones en la práctica rutinaria en el mundo real, ¿verdad? Tienen criterios de inclusión más amplios y criterios de exclusión limitados y mide una variedad de resultados de salud. Se centran más en la efectividad que la eficacia de los estudios, ¿verdad? Entonces, observar, ¿verdad? Y llevarlos al mundo real. En términos de la randomización mendeliana, pues utiliza variantes genéticas. Aquí vamos entrando otra vez en lo que son las ciencias básicas, como variable instrumental para las posiciones. ¿Verdad? La asignación aleatoria de genes puede imitar la randomización, evalúa la relación causal entre la exposición y resultados. Y lo bueno de esto es que podemos ver, podemos controlar también posibles factores de confusión y ver, ¿verdad? De una manera más directa posibles criterios de causalidad. Cosas que tenemos que definir cuando estamos llevando a cabo nuestros diseños de estudio, pues la población de estudio, ¿verdad? Muchas veces donde lo básico, ¿verdad? Es que nosotros queremos medir quiénes van a ser las personas, la condición de salud, pero quiénes son las personas que yo necesito en mi diseño de estudio, ¿verdad? Eh, ¿Qué es la población de estudio? Es el grupo de individuos que el investigador planea estudiar. Tiene que haber unos criterios de inclusión, ¿verdad? Para que sean elegibles para el estudio. Y tenemos que tener también unos criterios que sean de exclusión, que son característicos que los individuos no deben poseer para ser elegibles para el estudio, ¿verdad? Tengo, por ejemplo, quiero hacer un estudio de cáncer de mama. Pues dentro de mis criterios de inclusión, yo necesito tener un resultado positivo, una patología, que me confirme que el paciente tiene este cáncer de mama. Yo necesito tener unos criterios de selección de mi población de estudio, donde yo pueda, ¿verdad? A través de esa metodología, cuando yo vaya a hacer mi análisis, tener cierta certeza de que lo que yo estoy incluyendo como población de estudio son los que a mí me interesa evaluar. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, si es un estudio caso control, pues yo necesito controles que no tengan cáncer de mama, ¿verdad? Y que nosotros le decimos los healthy, pero en realidad no es que sean saludables 100%, simplemente que no tengan la condición que a nosotros nos interesa estudiar, que salgan del mismo pool, ¿verdad? De muestras que las mujeres que sí lo tienen para que pueda ser representativo, ¿verdad? El método también de muestreo, bien importante. Cómo nosotros vamos a seleccionar ese subconjunto de individuos de la población. Y esta parte es bien importante porque eso es lo que nos va a determinar a nosotros después también si eso que nosotros encontramos en los resultados va a ser, lo podemos inferir a nuestra muestra o si lo podemos inferir a nuestra población. Y también el tamaño de muestra, ¿verdad? Importante cuántos individuos nosotros vamos a incluir en ese diseño de estudio. Y este cálculo es importante hacerlo porque muchas veces tenemos un diseño en mente, pero cuando hacemos el cálculo del tamaño de muestra nos damos cuenta que los recursos que tenemos no van a ser suficientes para poder llevar a cabo el estudio. Pues que yo hago, ok, selecciono, elijo hacer un piloto o elijo hacer una muestra más pequeña. O sea, ese tamaño de muestra los va a ayudar a ustedes a tomar decisiones en términos, ¿verdad? De ese diseño que ustedes van a llevar a cabo. Eh, Como nosotros, ¿verdad? Medimos también la exposición y esos resultados de salud, ¿verdad? A través de la medición de la exposición, hay que recopilar datos que sean precisos y confiables sobre las variables de exposición, ¿verdad? Hay que definir esos outcomes o esos resultados de salud. ¿Cuál es qué es lo que nosotros queremos estudiar? ¿Verdad?
Hay que definir claramente esos resultados o esos outcomes, esos resultados de interés del estudio. Hay que evaluar también esas posibles asociaciones entre la exposición y resultados, ¿verdad? Evaluar todas esas posibles relaciones de la variable de exposición y los resultados de salud. Hay que empaparse de qué se conoce sobre la condición de salud, cuáles son las variables que ya se han visto que están relacionadas a esa condición de salud, para entonces poder nosotros, ¿verdad? Eh, decidir cuáles son las variables también importantes que yo voy a incluir en mis instrumentos de recolección de datos, ¿verdad? Considerar los posibles factores de confusión, bien importante, como les mencioné, para poderlas controlar en el proceso de análisis. Abordar también esos errores que pueden ocurrir en el proceso de medición, ¿verdad? Siempre es importante todo lo que tiene que ver con control de calidad de datos, cómo se va a recolectar la información, si se van a hacer entrevistas, quién va a llevar a hacer a cabo la entrevista, si hizo si se entrenaron, etcétera. Y siempre también pues evaluar también la temporalidad, y nosotros vamos a poder evaluar la temporalidad conociendo, ¿verdad? Dependiendo del diseño de estudio que nosotros estemos trabajando, ¿verdad? Y eso nos va a dar también una idea de qué estamos midiendo o qué indicadores o qué resultados yo voy a tener de ese diseño de estudio que yo estoy llevando a cabo. Importante la parte de manejo de datos y de colección, ¿verdad? La parte de Data Collection Methods es bien importante, como les mencioné, tener diferentes métodos de recolección de datos. Muchas veces la validez, ¿verdad? La confiabilidad del estudio se puede ver afectada porque no se utilizaron los instrumentos adecuados. Y esto puede incluir lo que son, ¿verdad? Los surveys, las entrevistas, los récords médicos, pruebas de laboratorio, ¿verdad? Y esos errores de medición pueden, ¿verdad? Eh, tener, puede afectar, ¿verdad? El valor real de una variable y el valor que estamos medidos, y pueden surgir diversas fuentes de errores en esos instrumentos, ¿verdad? Y es bien importante trabajar con disminuir lo que son los errores, ¿verdad? Humanos y la variabilidad natural. ¿Por qué? Porque si nosotros no trabajamos la parte de los errores humanos y toda esta parte de crear el protocolo que nos va a ayudar a nosotros a tener un método de recolección de datos donde va a haber, hay un proceso de control de calidad, etcétera, nosotros podríamos estar, ¿verdad? Teniendo estimaciones que sean sesgadas, y nos va a afectar, ¿verdad? El poder de nuestro estudio, ¿verdad? Y la confiabilidad y la validez. Importante la parte también de la limpieza y el manejo, ¿verdad? Es bien importante que nosotros siempre tengamos una sección en nuestra metodología de no solamente cómo vamos a llevar a cabo esa recolección de datos, sino de cómo nosotros vamos a manejar esa información y cómo van a ser los procesos de control de calidad, ¿verdad? Y de limpieza de los datos. Bien importante que esté lo más limpio posible y lo más libre de errores posible. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque muchas de las inferencias que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Y muchas de las actividades, por ejemplo, en salud pública que se llevan a cabo basados en resultados de estudio. Así que esos resultados de esas investigaciones que nosotros hacemos tienen repercusiones, ¿verdad? Así que hay que hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Y tratando de hacerlo lo más flawless posible, ¿verdad? No, no hay nada perfecto, pero dentro de lo que no hay perfecto, como yo disminuyo todos esos posibles efectos que puedan haber en los resultados. La parte del manejo también de bancos de datos, ¿verdad? Importante mantener la parte de la integridad, de la seguridad de los datos de investigación, ¿verdad? Ya todo el que hace investigación sabe que una parte importante que les van a preguntar cuando estén en su proceso de someter sus propuestas al IRB, por ejemplo, mucho de las que se está dando peso ahora mismo, ahora sobre todo eh, con todo esto de bancos de datos y toda esta internet y todas estas cosas que son online, cómo se van a manejar los bancos de datos, cómo van a mantener esa integridad, cómo los van a asegurar, cómo van a proteger la confidencialidad, ¿verdad? Y cómo van a proteger la identidad de los pacientes. Y eso es algo que se le está dando mucho peso, ¿verdad? Cuando se están llevando a cabo esos procesos de investigación. Entonces, ya vimos algunos diseños, ¿verdad? Vimos algunos datos que podemos tener de esos diseños.
vimos algunas cosas que son importantes tomar en consideración en el proceso del diseño, pero también tenemos otras complejidades dentro de los diseños de estudios que tenemos que tener presentes, ¿verdad? Cuando estamos, ¿verdad? Llevando a cabo o pensando en cómo yo voy a contestar esa pregunta de investigación. Y por ejemplo, una de las cosas, ¿verdad?, que siempre tenemos que tomar en consideración y que tenemos que manejar y trabajar en el proceso del diseño tiene que ver con las famosas variables de confusión, ¿verdad? Y aquí les puse un ejemplo. Un estudio encontró que la terapia de reemplazo hormonal reducía las enfermedades cardíacas en mujeres. Sin embargo, las mujeres que tomaban la terapia de reemplazo hormonal tendían a ser más ricas y tener un mejor acceso a la atención médica, ¿verdad? Después de ajustar por el estatus socioeconómico, el efecto protector de la terapia desapareció. O sea, eh, nuevamente hay otras variables que siempre tenemos que tomar en consideración cuando estamos llevando a cabo nuestros estudios epidemiológicos y van a haber unas variables que son sociodemográficas, determinantes sociales que pueden afectar también esas asociaciones que parecen que están ahí, pero cuando ajustamos, en realidad eran posibles variables confusoras. Así que siempre tenemos que tener presente que es algo que tenemos que manejar en nuestros diseños, ¿verdad? Como pensarlos de antes, pensar en cómo lo voy a trabajar en el diseño y a la hora de análisis de datos, cómo lo voy a integrar. Causalidad versus correlación, este es otro ejemplo, otra complejidad, cómo distinguir entre la causalidad y la correlación. Un ejemplo es, varios estudios encontraron correlaciones entre el consumo de café y tasas más bajas de enfermedades cardíacas. Sin embargo, ¿verdad? Y aquí vemos un ejemplo también de cómo un estudio observacional se convirtió en un ensayo clínico. Dice, sin embargo, los ensayos aleatorizados no encontraron un efecto protector causal del café. La correlación probablemente se debe a factores de confusión, o sea, eh, podemos tener, ¿verdad?, diferentes asociaciones que observemos, pero probablemente para poder establecer una relación causal más fuerte, pues hay que moverlo, ¿verdad?, al siguiente paso. Otra cosa que es la variabilidad individual y la susceptibilidad de exposiciones, ¿verdad? Nosotros genéticamente, físicamente, tenemos diferentes exposiciones que hay variabilidad, ¿verdad?, entre los individuos. Aquí uno de los ejemplos es muchos fumadores, pues no desarrollan cáncer de pulmón, mientras que algunos fumadores lo hacen. Las diferencias genéticas y epigenéticas afectan la susceptibilidad individual a las exposiciones, ¿verdad? Y son variables, ¿verdad?, que tenemos que saber que pueden existir y que pueden afectar los resultados de nuestro estudio de investigación. Eh, ¿verdad? La epidemiología, ¿verdad?, lo que busca es poder comprender esos patrones de las enfermedades y resultados en las poblaciones, ¿verdad? Y involucra, ¿verdad?, esos análisis un poquito complejos de esas variables que están interconectadas y que pueden influir, ¿verdad?, en la salud pública. Otras cosas también que hacen que los diseños epidemiológicos sean un poco complejos y que tengamos que tener en consideración, tiene que ver con posibles intervalos también largos de tiempo que pueda haber entre las exposiciones y los resultados. Y un ejemplo de esto es los estudios de los sobrevivientes de la bomba atómica mostraron que el aumento en el riesgo de cáncer apareció décadas después y se requiere un seguimiento a largo plazo para relacionar las exposiciones con la enfermedad, ¿verdad? Así que si tenemos condiciones de salud que requieren un periodo de tiempo largo, pues, y el estudio duró un tiempo determinado, ¿verdad?, limitado, pues lo más probable es que no se pudo haber observado quizás esa asociación. Otra limitación, ¿verdad?, otra complejidad que tienen los diseños de estudios es que aquellos resultados que son raros van a requerir muestras más grandes, ¿verdad? Por ejemplo, cánceres que tengan prevalencia de 5 en 100.000, perdón, el estudio va a necesitar cientos de miles de participantes para tener suficientes casos para analizarlo. Y tenemos las consideraciones en el diseño, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el ejemplo del estudio del corazón de Framingham, que comenzó en 1948, y gracias a este diseño de estudio, podemos observar diferentes factores de riesgo de enfermedades cardíacas. Se hizo un seguimiento a lo largo de miles de participantes y se recopiló datos detallados de salud y se utilizó análisis estadísticos rigurosos, pero sabemos que no todos los diseños de estudio, por ejemplo, de cohorte van a durar la cantidad de tiempo que ha durado el estudio de Framingham.
Así que son, ¿verdad? Algunas cositas que tenemos que tomar también en consideración cuando estamos, ¿verdad? Pensando o planteándonos cómo contestar esa pregunta de investigación. Otra cosita que tenemos que también tener en cuenta tiene que ver con los métodos de análisis para los datos epidemiológicos. Yo siempre le digo, sobre todo a mis estudiantes, esta parte tiene que estar, ¿verdad? Eh, Objetivo, ¿cómo lo vas a contestar? ¿Cuál es tu plan estadístico para completar para contestar ese objetivo? Tenemos la parte de las estadísticas descriptivas, estadísticas inferenciales, tenemos modelos que son de regresión multivariado, análisis de sobrevivencia, análisis de datos longitudinales, ¿verdad? Es bien importante tener en cuenta todos estos diferentes tipos de análisis que se pueden llevar a cabo y que van a estar bien relacionados, ¿verdad? De acuerdo al diseño de estudio utilizado. Eh, y nuevamente, en su equipo de trabajo, eh, sobre todo si no es su área de expertise, siempre es bueno que usted tenga, sobre todo, ¿verdad? Que haya personas de diferentes disciplinas y si puedes tener un bioestadístico, un epidemiólogo que te pueda hacer la parte de consultoría, en la parte de análisis estadístico, le vas a dar mucho más peso y mucha más validez, ¿verdad? A la hora de usted presentar los resultados de su estudio. Cuando estamos hablando también de la parte de reportar e interpretar los resultados de los estudios epidemiológicos, ¿verdad? Hay que hacerlos de manera objetiva, sin exagerar, sin distorsionar, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado porque, como les mencioné, diferentes diseños de estudio pueden tener diferentes criterios por ejemplo, de causalidad, etcétera. Así que hay que tener mucho cuidado en cuáles son las inferencias que nosotros hacemos basados en esos resultados, que van a depender mucho del tamaño de muestra, del diseño utilizado, ¿verdad? Siempre tratar de colocar esos resultados que obtuvimos, ¿verdad? En contexto de esas investigaciones previas, comparar, mirar si hay otros estudios que son similares, si es consistente los resultados que estamos obteniendo, ¿verdad? Discutir esas posibles implicaciones para la práctica en salud pública y muchas veces hacer un estudio preliminar que nos va a proveer datos a nosotros para poder tener una base o tener datos preliminares para poder solicitar fondos para poder hacer estudios que sean a largo plazo, ¿verdad? Con mayor tiempo. Eh, Siempre, esto es bien importante también cuando nosotros hacemos la parte de manejo de datos, sobre todo cuando estamos trabajando con la parte que tiene que ver con intervenciones, siempre que tenemos que tener datos brutos a disposición, ¿verdad? De la agencia que no las pueda solicitar. Así que es bien importante esos Standard Operating Procedures, esos protocolos que estén bien al día para en el momento en que pueda haber algún tipo de solicitud, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos en los procesos de publicación, que ahora muchas revistas científicas también te están solicitando los bancos de datos y material de la adicional. Entonces, estas dos próximas diapositivas, ¿verdad? Es el impacto de la epidemiología y las ciencias biomédicas, cómo ayudan, ¿verdad? A mejorar, ¿verdad? Y a darle peso a la investigación y a la salud pública. Y es bien importante porque la realidad es que hay un interplay, ¿verdad? Ambas se comunican. Nos puede ayudar a identificar nuevas asociaciones para estudiar, por ejemplo, en el laboratorio. Proporcionan evidencia a nivel poblacional que pueden para complementar estudios que ustedes que se hagan a nivel de ciencia básica, pueden tener resultados de laboratorio que cuando vimos estudios poblacionales, se dice, mira, esto que yo estoy encontrando aquí, este estudio poblacional está diciendo algo similar, pues le puede dar más peso, ¿verdad? Le puede ayudar a usted a complementar esos hallazgos experimentales. Te puede ayudar a suministrar datos sobre exposiciones a largo plazo y eventos de salud que serían éticamente inaceptables en estudios experimentales. Como les mencioné, no todos los estudios, ensayos clínicos éticamente se pueden realizar, pero si tú tienes una enfermedad con una historia natural que tú puedes seguir con un estudio observacional, pues ahí tú puedes tener algún tipo de datos que te puede ayudar, ¿verdad? A poder encontrar o contestar esa pregunta de investigación. Determinar esa relevancia clínica de esos hallazgos que se tienen en, ¿verdad? A nivel de laboratorio. Descubrir factores involucrados en la etiología de enfermedades y sus resultados para orientar
estudios de mecanismos, ¿verdad? De condiciones de salud. Identificar brechas en la investigación que requieran investigaciones en laboratorio o clínica, ¿verdad? Así que de la parte, o sea, se puede trabajar en conjunto, y una le puede dar peso a la otra, ¿verdad? En términos de ciencias médicas, cómo influencia la epidemiología, ¿vale? Cómo llena ese gap con la salud pública. eh, Cosas que nosotros vemos a nivel poblacional se pueden probar, ¿verdad? A nivel de laboratorio o a nivel, ¿verdad? De ciencias básicas, y se pueden elucidar esos mecanismos biológicos que subyacen en esas observacionales en esas observaciones epidemiológicas que hicimos, ¿verdad? Y en uno de los ejemplos que les mencioné antes, pues probar que eso que se vio, ¿verdad? En la población, pues realmente a nivel de célula o a nivel de investigación, ¿verdad? De ciencias básicas o a nivel de otras ciencias, pues que se pueda probar que haya una relación causal. Nos puede proporcionar también métodos basados en laboratorio para evaluar exposiciones, efectos tempranos y progresión de la enfermedad. Nos puede ayudar a desarrollar, ¿verdad? Biomarcadores que nos puedan identificar riesgos y resultados de salud. Eh, Nos pueden ayudar también, ¿verdad? A darnos luz, a arrojar luz sobre los periodos de latencia entre las exposiciones y la enfermedad. Ayudar a establecer la plausibilidad biológica de esos hallazgos epidemiológicos, ¿verdad? Que es uno de los criterios importantes. Si esto que yo estoy observando tiene una plausibilidad biológica, si realmente biológicamente puede ocurrir, ¿verdad? Existen, ¿verdad? Esas sinergias que son bien importantes entre las ciencias biomédicas y la epidemiología que permiten a cada campo fortalecer al otro. La integración de estos dos campos a través de la investigación y la formación colaborativa e interdisciplinaria puede acelerar avances en la prevención, en el diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades, y eso lo vimos, ¿verdad? Con tan cercano como la pandemia del COVID, donde todas las ramas de la ciencia se unieron, ¿verdad? Ante la respuesta a esa emergencia en salud pública. Algunos ejemplos que les traigo, ¿verdad? De cómo pueden trabajar ambas ramas. Por ejemplo, la epidemiología molecular puede integrar biomarcadores en estudios poblacionales, en la utilización de datos epidemiológicos para identificar interacciones entre los genes y el ambiente, ¿verdad? Epigenética, estudios epidemiológicos que revelaron, por ejemplo, que el HPV causaba cáncer cervical y eso ayudó al desarrollo, por ejemplo, de la vacunación, modelos animales que pueden replicar exposiciones que se ven en humanos, ¿verdad? Y como les dije, esta integración de estos dos campos a través de la investigación y la formación colaborativa es bien importante para acelerar, ¿verdad? Todas las ramas de la ciencia. Pero sobre todo, al final, lo que nosotros queremos, todas las ciencias, es que pues tener un resultado que nos ayude en avanzar, ¿verdad? En términos de prevención, de diagnóstico, de tratamiento eh, para nuestras poblaciones, ¿verdad? Y para nuestras comunidades. La importancia de la perspectiva biomédica, ¿verdad? Nos va a ayudar a comprender esos mecanismos biológicos que pueden identificar variables de confusión o explicar hallazgos del estudio. Los estudios basados en laboratorio pueden elucidar las vías de enfermedad. Los biomarcadores pueden ayudar a cuantificar exposiciones y resultados. Determinar la plausibilidad biológica de los hallazgos. Importancia, ¿verdad? Por ejemplo, comprender la carcinogénesis ayudó a los epidemiólogos a reconocer las largas latencias, ¿verdad? Entre las exposiciones entre el asbesto, ¿verdad? Y el desarrollo, por ejemplo, del mesotelioma. Y estudios en animales, pues confirmaron esos hallazgos que se hicieron a nivel observacional. Futuras tendencias en el campo de la epidemiología, se está trabajando ahora mucho con lo que es el Big Data, que son análisis utilizando, ¿verdad? Grandes cantidades de datos que están, ¿verdad? Disponibles. El Machine Learning es otra de las técnicas que se está utilizando también, que tiene que ver, ¿verdad? Con optimizar esos diseños de estudio y generar mucho modelaje, ¿verdad? Eso se utilizó mucho también para saber cómo iba a ser el impacto de la pandemia, etcétera. Y el Personalized Medicine, que eso va a ayudar mucho a la parte, ¿verdad? De clínica, con esos avances en genética y biotecnología, los estudios epidemiológicos. Recuerden que mucho de
básicamente lo que se hace a nivel de medicina y a nivel de tratamiento, toda esa información de cuál es la presión normal, cuál es el peso adecuado, cuáles son los tratamientos que funcionan, de dónde viene de la investigación epidemiológica, ¿verdad? Y clínica. Así que lo que queremos llevar, ¿verdad?, a futuro es cómo, por ejemplo, el rol de los genes en las enfermedades y el desarrollo de tratamientos que sean nuevos y más específicos. Sí, un poquito rápido porque sé que estoy un poquito cortita de tiempo. Les quería hablar, ¿verdad?, de uno de los proyectos que trabajamos durante la pandemia, que creo que es un buen ejemplo de cómo se integró la parte de ciencia básica con la epidemiología. Y este fue el estudio de EpiNet, entonces le hice como un flujograma de las diferentes fases. Por ejemplo, la primera parte, ay, perdón, que estoy tratando de mover aquí para poderlo mirar. Sorry. Cuando empezó por ejemplo, la pandemia del COVID, todavía me acuerdo, la semana antes de que cerraran, que hicieran el lockdown, que fue el 20 de marzo, si no me equivoco, estábamos tres epidemiólogas en una oficina montando lo que sería el sistema de vigilancia sindrómico, y estamos hablando con ese punto en el tiempo, ya para febrero, el COVID empezó 2019 diciembre, ya para febrero 2020 ya lo habían, ya tenía la secuencia genética, pero todavía en este punto no había pruebas diagnósticas, se estaban desarrollando, me parece, las que habían disponibles en ese momento, que me parece que eran las de sangre, así que lo primero que hicimos fue montar un sistema de monitoreo de síntomas, y estamos hablando en este punto, son datos descriptivos, sin recursos, no teníamos este fondo, así que lo que hicimos fue colaboraciones, ¿verdad? Una colaboración con el Public Health Trust, hicimos otra con Harvard, hicimos varias colaboraciones donde nos montamos esta plataforma donde la gente contestaba preguntas de síntomas y nos ayudaba después como a ir identificando hotspots, y después lo comparábamos cuando por fin tuvimos herramientas de monitoreo con lo que estaba pasando, y nos ayudaba, ¿verdad?, a ver cuáles eran las áreas donde había que reforzar, por ejemplo, medidas de prevención. Y este estudio primero que hicimos, que vuelvo y digo, sin recursos, sin fondos, fue lo que nos dio los datos preliminares para nosotros montar la propuesta que se conoce como el Epidemiologic Intelligence Network, que es una iniciativa de RADOPS del NIH, que era en respuesta a esta emergencia en salud pública. Y entonces, en esta segunda fase, lo que hicimos fue llevar las pruebas a la comunidad para darles acceso y tratamiento. Y entonces, una de las cosas que hacíamos era tomar muestras de sangre para poder evaluar después biomarcadores relacionados, por ejemplo, a long COVID, ¿verdad? Y todo esto fue durante el proceso, ¿verdad?, de la pandemia. Ahí sí nos dieron los fondos y ya podíamos hacer, ¿verdad?, un poquito más. Y tenía un componente que era educativo, porque es una intervención comunitaria. Tenía un componente de pruebas moleculares, tenía el componente de biomarcadores, tenía toda esta parte de facilitar también el acceso, y en ese momento, pues, hacer el enlace directo con los sistemas de rastreo ¿verdad?, para que los participantes pudieran hacer, ¿verdad?, para los procesos de infección. Y luego, ya una vez pasa la emergencia, ¿verdad? Este fue un proyecto que duró 2 años. Con estos datos, pues logramos una subvención del Departamento de Salud, donde lo movimos entonces a vigilancia genómica. Hacíamos las mismas actividades que hacíamos en EpiNet, pero ahora le incorporamos un componente de vigilancia genómica, porque queríamos ver también cómo se estaban moviendo, ¿verdad?, las mutaciones en la población, y eso nos ayuda también a nosotros saber eh, cuánto está mutando el virus, por ejemplo, y cómo vamos a ir modificando la respuesta, ¿verdad?, dependiendo de las variantes, ¿verdad? Y cómo ha ido, ¿verdad?, cambiando a través del tiempo, ¿verdad?, de un punto, ¿verdad?, hasta donde llegamos ahora. Terminamos la fase de vigilancia genómica, ¿verdad? Y ahora estamos en una fase que comenzó ahora este año, que volvimos otra vez a tener una subvención de RADOPS, que ahora es para este enlace a tratamiento, ¿verdad? Pero el bottom line es que los investigadores, ¿verdad?, tienen que estar
como bien dispuestos, ¿verdad? O bien pendientes a qué es lo que está ocurriendo con la salud, si este tema me interesa, cómo lo voy a trabajar, y a veces un diseño más sencillo para tener datos preliminares te va a ayudar a usted a poder recopilar, ¿verdad? Lo suficiente información para que les puedan dar subvenciones, ¿verdad? Que los ayuden a hacer cosas que sean, ¿verdad? Un poquito más complejas. Esto es simplemente para que se lo lleven, factores que pueden influenciar el diseño de estudio. Este es el checklist que usted tiene que tener, ¿verdad? Cuando usted vaya a trabajar en su posible diseño de estudio, que tiene que ver con la pregunta de investigación, la población de estudio, el assessment de la exposición, cómo los voy a determinar, cuál van a ser esos resultados de salud, cuál es el diseño más apropiado que yo voy a utilizar, el plan de colección de datos, el tamaño de muestra, sesgo y la confusión, consideraciones éticas y mi plan de análisis estadístico. Ese es como su checklist, ¿verdad? Que se los dejo para que se lo lleven, ¿verdad? A la hora de usted sentarse a trabajar, ¿verdad? Con ese posible diseño de investigación. Y en conclusión, ¿verdad? Las colaboraciones interdisciplinarias fortalecen la investigación, ¿verdad? Los estudios bien diseñados avanzan en los objetivos de salud pública porque proveemos, ¿verdad? Evidencia, damos datos que sean más fuertes. Las decisiones de diseño impactan la precisión y la confiabilidad de los hallazgos, ¿verdad? Imagínese usted que después que usted gastó tiempo, gastó dinero, cuando está tratando de publicar su investigación, le rechazan el artículo porque el diseño estaba mal planteado de entrada. O sea, eso eh, duele, ¿verdad? Al comprender estos factores clave, los investigadores pueden diseñar estudios epidemiológicos que sean más sólidos y sean, ¿verdad?, más precisos. Y es bien importante que los investigadores deben de priorizar el diseño en la planificación, ¿verdad?, quality assurance, y en la implementación, quality control. La investigación epidemiológica, ¿verdad?, es crítica en los avances, ¿verdad?, en salud pública. Y creo que ya son las 11. Agradecidos por su atención. Pues, si quieren ver la parte de preguntitas, y les dejo por aquí el QR code, por si quieren, ¿verdad? Accesar esta y otros talleres. Sí, en estos momentos vamos a abrir el espacio para hacer cualquier pregunta o comentario. Pueden escribirlo, ¿verdad?, en el chat. Si no, también pueden levantar la manito y hacer la pregunta por medio del micrófono. Este, Luisa mencionó muchos detalles importantes en esta presentación, específicamente que ningún diseño es mejor que otro, sino que cada diseño es específico para lo que nosotros necesitemos. Yo creo que eso es una de las enseñanzas más importantes de este taller, y específicamente, ¿verdad?, para cuando usted vaya a solicitar ayuda a algún bioestadístico o algún compañero, ¿verdad?, de otras ramas, que si usted tiene ya ese diseño bastante bien formulado, pues le puede explicar mejor, ¿verdad?, cuál es el propósito. Porque ustedes son los expertos, ustedes saben lo que necesitan en este momento y lo que quieren encontrar de cada estudio. Así que en caso de tener, ¿verdad?, cualquier duda, ustedes pueden recurrir también a la literatura y buscar más información para verificar, ¿verdad?, todos esos detallitos que mencionó Luisa en la presentación. Aquí les voy a poner también, perdona que olvidé mencionar, les puse varios libros de referencia y les puse varios artículos al final de la presentación que los puede ayudar también a ustedes, ¿verdad?, para ir empapándose más en la parte de diseño. Si alguien tiene alguna pregunta, pues la puede hacer en este momento. Si no, pues agradecemos, ¿verdad?, a la doctora Luisa Morales por sacar de su tiempo. Que tengan buen día a todos.